Bendiciones. Fui bautizado el 3 de junio del año 2001 en la Iglesia de Cristo en Matagalpa, en Nicaragua. Y para aquellos hermanos que me conocen, hermano David Alcerro, que es también de la congregación donde me fui bautizado, su padre es el evangelista de la iglesia. Y nosotros no podemos olvidar ese momento tan bonito cuando decidimos seguir al Señor. Pero todo esto tiene que ver entonces con esa profundidad, escúchese bien, de raíces que nosotros podemos tener en nuestras vidas para no olvidarnos. Lo mismo pasa entonces con la palabra de nuestro Dios. Lo mismo pasa también en nuestro ministerio. Cuando usted y yo miramos una planta, nosotros podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Serán las hojas lo más importante de un árbol? ¿Serán sus ramas? ¿Será su tallo? ¿Será su fruto lo más importante? Pero cuando analizamos bien y vemos que un árbol lo más importante son sus raíces. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero llego a entender que las raíces de un árbol son lo más importante. Porque si este árbol no tiene raíces profundas, este árbol no va a poder dar su fruto a su debido momento. Este árbol se va a secar. Este árbol se va a marchitar. Este árbol no va a permanecer. Lo mismo pasa con el cristiano. Cuando el cristiano no crece, lamentablemente entonces en su vida va a tener muchos problemas. Y con el primer problema que tenga en su vida va a ser más que suficiente para abandonar el cristianismo. En todo lo que tengo de estar en la iglesia he visto a muchos hermanos desfilar. Y yo me puedo preguntar, ¿seré yo el próximo? Pero al mismo tiempo uno medita y uno dice, no, mis raíces tienen que ser sólidas. Mis raíces tienen que ser profundas. Decía también a los hermanos que Dios es tan perfecto en todo lo que hace. Dios diseñó una capa, lo que llamamos tierra, y ahí están todos los elementos para que una planta pueda crecer, pueda desarrollarse, para que una planta pueda dar su fruto a su debido momento. Si Dios no hubiese creado solamente un elemento de todo eso, probablemente entonces los árboles a lo mejor no dieran frutos, no tuvieran ramas, fuera incompleto. Vayamos a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Y se dará cuenta cómo el escritor de los Salmos, en este caso en el libro 1 de los Salmos, el capítulo 1, dice de la siguiente manera. Comienza con una palabra y dice, dichoso, feliz, afortunado. La Reina Valera introduce la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene lo importante de estar conectado con Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que sus hojas no caen, y todo lo que hace prospera. Aquí está entonces la garantía que Dios nos da al momento que nosotros vivimos conectados a Dios. Metafóricamente el escritor está diciendo, toda planta, todo árbol que está plantado junto a corrientes de agua no va a perecer. El agua es el símbolo de vida. En cierta ocasión dijo el Señor que Él era la fuente. En el Antiguo Testamento tenemos la roca de Oreb que dio agua, pero ese era el prototipo de Jesús. El escritor está diciendo entonces que cuando el Hijo de Dios está
conectado con la palabra, que está creciendo, será como ese árbol que tiene todo lo necesario para crecer. Y en la iglesia del Señor está todo lo necesario para crecer. ¿Quiere ser usted exitoso? No me refiero a su vida secular. No me refiero a una carrera secular, porque probablemente secularmente hayamos triunfado. No me refiero a esto. Me refiero a triunfar espiritualmente. Usted quiere ser exitoso en su vida espiritual. Quiere ser un joven, una joven, un varón, una mujer exitosa. En la iglesia están todos los elementos para crecer. Están los maestros, están los ancianos, están los diáconos, están los servidores que están velando por cada uno de nosotros para que podamos crecer espiritualmente. Cuando una persona que tiene finca y tiene árboles, esta persona invierte el tiempo, invierte en trabajadores para que puedan asistirlo. Porque esta persona no quiere perder, porque de eso vive, porque ese es su trabajo. Dios también hace lo mismo en su iglesia. Le da sabiduría a aquellas personas, a los maestros, para que puedan ellos dar conocimientos. Le da la sabiduría a los ancianos para que ellos puedan apacentar la iglesia, de la cual usted y yo somos parte. Entonces cada uno de nosotros aquí estamos comparados que si estamos conectados con Dios, seremos como esos árboles. Y dice el versículo, escúchese bien, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no caen. Y agrega, y todo lo que hace, prospera. Imagínense. Cuando usted se va al mercado, hablemos de los aguacates, y usted mira unos aguacatitos así pequeños, y usted mira unos aguacates grandes. Yo le pregunto, ¿por cuál de ellos usted se va más? ¿Por cuál de esas dos frutas usted quisiera comprar? De los grandes, porque siempre nosotros estamos viendo en grande. Hay árboles que dan buenos frutos. Y es bonito ver a esos árboles cuando están en cosecha. Pero qué lamentable es ver un árbol que tiene 7, 9, 10, 15 años y no le da nada. Y usted lo sembró con la esperanza que le diera. Y resulta entonces que a los 15 años ese árbol no ha dado absolutamente nada. ¿Qué hace usted? Lo primero que viene a la mente lo va a cortar. Porque yo quería que me diera frutas. Pues que no nos pase entonces, escúchese bien, que no nos pase en la vida espiritual. Que no esté pensando el Señor eso de nosotros, sino que esté pensando que cada uno de los que estamos aquí podemos ser buenos elementos para su obra. El hermano Giovanni me decía al momento de pasarme el mensaje sobre la predicación, me decía, hermano, está invitado para el día 22. Y remarcaba esto el hermano y decía, la iglesia está de cumpleaños. La iglesia está de fiesta. La iglesia de La Vega está cumpliendo 45 años. Y entonces yo venía y comenzaba a pensar qué es lo que voy a hablar. ¿Qué es lo que yo voy a decirle a los hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere que los hermanos se lleven ese domingo? Y entonces el tema por el cual estamos en este lugar lo hemos titulado Creciendo como Dios desea, como buenas plantas que somos. Cada uno de nosotros entonces debemos de tener las palabras presentes del Maestro en Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, 6 dice a la letra, pero solo me voy a enfrascar en la parte A que dice, bienaventurado, otra vez la palabra bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia. Dice la palabra de Dios que somos dichosos, somos felices, somos afortunados aquellos que tenemos hambre
y sed de justicia. La pregunta importante, clave en esta mañana es: ¿de qué usted tiene hambre? Para eso está el Señor entonces en esta mañana, para enseñarnos, para decirnos cómo podemos nosotros crecer en la parte espiritual. ¿Cómo podemos echar raíces profundas en nuestra vida? Y vamos a ir al Salmo 119, versículo 92 al versículo 93. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Cuando el joven Josué, que sucedió a Moisés en el liderazgo que ya venía desarrollando, cuando usted lee Josué capítulo 1 y lo lee del versículo 6, se dará cuenta que el Señor le dice: te mando que seas valiente. Pero hay algo que remarca el Señor, dice: que el libro de la ley no se aparte de ti. Si quieres ser exitoso, le dice el Señor a Josué, sigue mi ley. Que la ley mía no se aparte de ti y serás un gran líder dentro del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Josué lo creyó y lo llevó a la práctica. Josué fue un hombre entregado, un hombre leal. Al final dice: bueno, si todos se quieren ir para la desobediencia, dijo él con esta seguridad, yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Yo le pregunto, mis estimados hermanos, en esta sociedad que vivimos, lleno de conflictos, lleno de problemas, ¿podemos decir nosotros esto? Si el barrio se está destruyendo, no importa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para eso tenemos que estar seguros. Pero para eso tenemos que calcular qué profundidad tienen mis raíces. ¿A cuántas personas usted inspira? ¿A cuántas personas usted inspira para ser mejores cada día? Queramos o no queramos, hay personas que nos inspiran. Hay personas que vemos su testimonio y decimos, y en lo personal le he dicho, me gustaría ser como ese hermano. Me gustaría ser como ese hermano entregado. La iglesia entonces en este lugar tiene que inspirar a otras. Que las nuevas generaciones puedan inspirarse en ustedes. Para que ellos puedan seguir este legado. Para que su profundidad de raíz sea grande. En el Antiguo Testamento el Señor, Dios Jehová, estaba con su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios le clamaba y le pedía, Dios venía a su ayuda. Dios no ha cambiado. También cuando pasamos problemas, también el Señor está a nuestro lado para socorrernos. Dice el Salmo 119, pero ahora en el versículo 97 al verso 99, dice la palabra de Dios: cuánto amo tu ley, todo el día es ella en la cual medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis amigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son meditación para mí. Dedicando tiempo a su estudio, lectura y meditación, ayudará a conocer más a Dios. Podemos decir entonces, como este varón que escribe el Salmo 119, cuánto amo tu ley. Que nosotros digamos, cuánto amo tu palabra. Los nutrientes que usted necesita, allí están. ¿Quiere usted crecer? Aquí están los nutrientes. ¿Quiere ser un esposo ejemplar? Aquí está. Aquí está. ¿Quiere ser usted un buen marido? Aquí está. ¿Quiere ser usted una buena esposa? Aquí está el secreto en este libro. ¿Quiere usted ser un buen miembro de la iglesia de Cristo? Aquí está también.
¿Quiere ser un hombre entregado en los ministerios? Aquí está, para que usted pueda ser ese hombre, esa mujer dedicada a Dios. Meditar en la palabra de Dios debe ser lo primordial en nuestra vida. Cuando un niño no se nutre con el alimento y no se le da la leche adecuada, va a ser un niño que no va a crecer y solo enfermo va a vivir. Por eso en esta mañana, usted quiere ser un cristiano saludable, usted tiene que estar con el alma desnuda. No podemos ir ante Dios con mentiras. No podemos decir, Señor, yo soy medio mentiroso. No, o es mentiroso o no lo es. Pero no podemos ir a media. Tenemos que ir abierto. ¿Alguna vez usted se ha confesado con Dios? ¿Alguna vez en una oración usted ha dicho, Señor, soy mal hablado? ¿Alguna vez usted ha sido tan sincero con Dios para decirle todo lo malo que usted es o que usted hace, todas las cosas malas que usted hace? Es algo muy bueno, porque a Dios no podemos ir con mentiras. A Dios le tenemos que decir la verdad. Él espera que seamos sinceros. Él espera que cuando oremos nosotros le seamos tan sinceros que quedemos descubiertos. Y dice, Señor, te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque estás siendo leal, porque estás siendo sincero, porque estás siendo transparente, estás diciendo lo que es. Y cuando eso ocurre, entonces comienza Dios a operar. Comienza Dios a invadir tu vida. Comienza entonces el Señor a trabajarte como el alfarero comienza a trabajar la vasija. Y comienza a trabajarla hasta poderle dar la forma que Él quiere. ¿Usted quiere ser como esa vasija que Dios le dé forma? ¿Va a doler? ¿Va a doler? Porque cuando Dios quiere transformar tu vida, ¿te va a doler? ¿Qué operación que hace el médico para poder que una persona pueda salir de algún problema que tenga en su cuerpo? ¿Qué operación no duele? Usted dice, me ponen anestesia. Sí, pero duele. ¿Y por qué le ponen anestesia? Porque duele. Las curaciones duelen. Cuando Dios te quiera moldar, Dios te va a dar forma, te va a doler. Hay un canto en el himnario que dice, el título es El alfarero. Y dice esta parte, tú eres el alfarero. Imagínese, tú eres el alfarero. Y dice en la otra parte, quiebra mi cántaro, quiebra mi vida. Y dice, hazla de nuevo. Si queremos ser cristianos, que Dios nos utilice en su iglesia, debemos de ser cristianos que estemos dispuestos a que Dios, como el alfarero, nos comience a dar forma. Para poder ser exitoso en esta vida ministerial. He visto reportajes y dicen, este árbol tiene 500 años. ¡Hala! 500 años. O sea, 600 años. O sea, ni Cristóbal Colón había venido y este árbol ya estaba. 500 años. Pero ahora pregúntese, para que este árbol tenga 500 años, ¿cuál es la clave? Sus raíces. Sus raíces están extrayendo entonces de la tierra todas las vitaminas para que él pueda permanecer. El Señor Jesús ponía un ejemplo acerca de la semilla que cayó sobre el camino, que cayó sobre el pedregal. Dice, pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía profundidad de raíz. La semilla que cayó entre pedregal, entre piedras, ¿por qué se secó? Porque sus raíces no habían llegado al lugar correcto. Esa piedra estancó su crecimiento. Yo le pregunto a mis amados hermanos, ¿qué nos está estancando espiritualmente? ¿Estamos siendo victoriosos? ¿Qué nos está estancando en nuestra vida espiritual? ¿Los problemas? ¿Hay problemas matrimoniales? ¿Hay problemas familiares? ¿Hay enfermedades?
pero que esos problemas en vez de fortalecernos nos están apartando. Como decía alguien en cierta ocasión, sí, era evangelizando, a una persona nos decía: yo antes iba a la iglesia porque mi papá fue predicador, mi familia, todos han sido a la iglesia, pero yo me aparté cuando mi papá se murió. Muchas veces en la vida te va a presentar muchos problemas, pero va a depender de usted y de mí que esos problemas sean para ayudarnos o para derribarnos. Va a depender de nosotros, va a depender de la fortaleza que tengamos delante de Dios. Decía Jeremías en el capítulo 17, versículo 7 al versículo 8, decía Jeremías: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Imagínense qué oportunidad tan grande que tenemos al estar al lado de Dios. Somos afortunados, hermanos, cuando hay personas que dedican su tiempo para nuestro crecimiento espiritual. Usted debe sentirse afortunado cuando el evangelista, cuando los pastores, cuando los diáconos, cuando los servidores, cuando aquellos hermanos que están en el ministerio se están preocupando por usted. Usted tiene que estar agradecido con Dios, porque Dios está pendiente de usted. Entonces me decía el hermano: estamos de cumpleaños, estamos celebrando, estamos felices porque la iglesia ha cumplido 45 años. Hermano, que no sean 45 años, sino que sean muchos años más de la mano del Señor. Probablemente aquellos hermanos que iniciaron la obra acá, espero no estar equivocado, probablemente algunos de ellos ya no vivan, pero dejaron un legado en usted y en mí. Dejaron un legado en esas generaciones, que dichas generaciones pueden ser usted. Ahora pensemos en el futuro. ¿Qué legado usted le va a dejar a las nuevas generaciones? ¿Cuáles? No, aquellos chiquitines que están allá recibiendo clases dominicales, a esos niños. ¿Cuál es el legado que usted le va a dejar? Así que en esta mañana, mis estimados hermanos, qué importante es entonces saber cómo Dios se está preocupando por cada uno de nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 7, y quiero que lo busquen en sus Biblias, hermanos. Dice Colosenses 2:7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. 2000 años después es el mismo mensaje para la iglesia: arraigados y cimentados en la palabra de nuestro Dios. Que nuestras raíces, mis estimados hermanos, sean profundas para que no nos podamos caer. Que nuestras raíces sean tan profundas que puedan buscar el agua, porque las raíces siempre buscan el agua, y puedan llegar a la fuente de agua y puedan mantenerse. Decía Jeremías que cuando un árbol está plantado junto a esas corrientes de agua, su hoja no se cae, su hoja no se marchita, su fruto está siempre en el momento, en el tiempo exacto que debe de dar. Sus ramas no se van a secar porque está cimentado entonces en la fuente de agua. Cimentémonos, mis estimados hermanos, en la fuente de toda fuerza, en la fuente de todo poder como es Dios. Y que sigamos cumpliendo más años con más victorias. Que siga caminando la iglesia como lo ha venido haciendo, con mucho más fuerza. Y siempre acuérdese, tenga en alta estima a aquellos hermanos que trabajan para su crecimiento espiritual. Téngalo en alta estima.
Imitemos a esos hermanos. Tengan en alta estima a los pastores que están velando por su vida espiritual. Tenga entonces en estima a todos los hermanos que están siempre presentes cuando usted los necesita. Hay hermanos que a las 12 de la noche, aló, hermano, tengo un problema. Sale el pastor a dar solución, a darle palabra de aliento. Para ello Dios los ha puesto para atenderlos a usted. Imagínense cómo nos ama Dios, que Dios busca hombres, selecciona hombres para atender sus necesidades. ¿Cómo nos ama Dios entonces en esta mañana? Efesios capítulo 4, versículo 14, para ir concluyendo, dice la palabra de Dios: para que ya no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Para no caer en manos del enemigo, tenemos que tener nuestras raíces muy profundas para no ser derribados, como dice aquí el apóstol Pablo, para no ser llevados de aquí para allá, de acá, para que seamos solidez, para que seamos estables en nuestra vida espiritual. Concluyo con estas palabras del apóstol Pedro. En el primera carta de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella puedan crecer para salvación. La clave está entonces: desead como niños recién nacidos, dice la Reina Valera, la leche no adulterada, para que por ella puedan crecer. En esta mañana entonces, hermano, la forma en la cual podemos crecer como Dios quiere es a través de la palabra de nuestro Dios, de poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dicho en esta preciosa mañana. Usted quiere ser un árbol frondoso, un árbol que da fruto. Usted quiere ser un matrimonio feliz, un esposo, una esposa, hijos sólidos. Comencemos a darle lugar al Señor que gobierne nuestra vida. Comencemos y démosle lugar al Señor, que Él sea que moldee nuestra vida para que podamos ser y anhelar y llegar a ser una familia sólida. De antemano, felicidades a la iglesia por un año más que han cumplido, por un año más que el Señor les ha regalado, por un año más que Dios les ha provisto como iglesia, y estoy 100% seguro que el Señor los va a bendecir mucho más. Van a haber más hermanos, vamos a conocer muchos más hermanos, y esa es la bendición de nuestro Dios. Entonces, que para ser triunfadores en esta vida espiritualmente, tenemos que dejar que sea el Señor, que nos moldee. Felicidades, mis estimados hermanos, que cumplan por este año que la iglesia está cumpliendo, que está feliz. ¿Cuántos están felices? Bien, que esa felicidad siga adelante. Sabemos que vienen más retos, sabemos que vienen más dificultades, pero la iglesia, la promesa de Dios es que va a permanecer por la ayuda de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.